Buenos días. Acompáñame a orar. Por favor, cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tus bondades, por tus misericordias de cada día. Te damos gracias porque nos has traído a este lugar para que estudiemos juntos tu palabra, para que te podamos comprender y conocer más. Guíanos en el entendimiento de tu palabra, Señor. Queremos recibirla en nuestros corazones que están ahora dispuestos. Queremos, Señor, saber más de ti. Gracias por la manifestación de tu palabra, Señor. Que este día queremos, Señor, acudir a ella para que nos muestre más acerca de tus atributos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. El tema de hoy se llama Dios es fiel y verdadero. Dios es fiel y verdadero, primera parte. Vamos a dedicarle por lo menos un par de enseñanzas a este tema en concreto, de que Dios es fiel y verdadero. Deuteronomio 32, 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Bien. Bueno, esta expresión, este Dios de verdad que aparece ahí, es llamado en el idioma original, en el hebreo, en la escritura original, Jehová el Emet. Jehová el Emet, ¿sí? Esto significa el Dios que es fiel, el Dios que es verdadero, el Dios que siempre habla con la verdad, el que cumple lo que ha dicho, el que no hará lo contrario a lo que prometió. Todo esto encierra esta expresión. Esta expresión, Dios de verdad, se puede traducir sin problemas como Dios de firmeza, es un rasgo de su carácter, Dios de honestidad, aquel que cumple aquello que se ha prometido a sí mismo a falta de una autoridad mayor. No hay autoridad mayor que la de él se ha prometido a sí mismo cumplir sus palabras. Esto nos habla, hermanos, de que Dios es veraz. O sea que en él puede hallarse solamente la verdad, que en Dios jamás podrá ser encontrada una mentira. Significa que Dios fielmente cumplirá todo lo que ha dicho que hará. Todo. Él no es como nosotros. El original es una derivación de una palabra hebrea, la palabra emuna, que significa, fíjense bien, significa quedarse quieto. Esto nos da una idea de que Dios se planta en una posición respecto a cualquier asunto y en ella permanece. Dios se planta en tal posición y se queda quieto, ¿sí? Se queda allí y no cambia de opinión, no fluctúa, no es llevado de aquí para allá por los criterios, por las circunstancias, por las modas. Él se planta en una posición y no titubea, y no vacila o duda entre dos pensamientos. Esto habla de un Dios que siempre, ojo con esto, Dios siempre piensa igual. No se puede esperar de Dios que hoy piense de una forma y mañana de otra. Dios se mantiene firme en todo lo que piensa y en todo lo que habla. Este término, esta palabra emuna, que es la que le da pie a esta expresión de Dios de verdad, habla de tener una posición fija y también de tener un oficio permanente, algo en lo que se persiste con determinación y en lo que no hay vacilación. Este término de Dios de verdad, hermanos,
define a un Dios que no se expresará falsamente jamás. Habla de un Dios que cumple siempre, invariablemente, sus promesas. Esta expresión nos habla de que Dios es honesto, de que Dios es por lo tanto digno de confianza, o sea, se puede confiar en Él sin temor a que un día vaya a pensar de una manera y otro día de otra. Se puede confiar en Él, se puede creer en Él, porque tenemos la certeza de que Dios honrará siempre la palabra empeñada. Y también este término de Dios de verdad, fíjense qué rica definición, nos muestra que Dios está perfectamente establecido, ¿sí? Nos muestra que los dichos y las posiciones de Dios respecto a todas las cosas son duraderos, son continuos y son absolutamente seguros. Dios entonces es confiable, es seguro y es verdadero. Así lo proclama la Escritura continuamente, desde los tiempos antiguos, lo acabamos de leer allí en el Deuteronomio. Pero a lo largo de toda la Escritura se sigue haciendo énfasis en esta cualidad de Dios, en el hecho de que Él es verdadero. Y vamos a ver cómo hasta la última generación la Biblia muestra a Dios, igual que siempre, como fiel y verdadero. Lo vimos en Deuteronomio. Vámonos a Apocalipsis, en el capítulo 19 y en el versículo 11, por favor. Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Es lo revelado a Juan, el apóstol. Y dice Juan: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Me encuentra ahí otra vez, ¿verdad? Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo, o sea, de los misterios de Dios, ¿no? Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, lo cual habla de él haber vencido en muchas batallas. De eso habla esta ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Jesús, Jesucristo. Él es el Verbo de Dios, que era en el principio con Dios, dice Juan en el Evangelio, y era Dios, ¿sí? Estamos hablando del mismo, no perdamos de vista, estamos hablando de este mismo personaje, el centro de toda la vida, el creador y sustentador de todas las cosas. Jehová, el Emet, allá en el Antiguo Testamento. Jesús, el fiel y verdadero, en el Nuevo Testamento, este fiel y verdadero que volverá así para demostrar o para corroborar su fidelidad, su verdad. El hecho de que todo lo que él quiso revelar acerca de sí mismo tendría cumplimiento, y volverá, ahí lo vemos, sobre este caballo blanco y con este nombre en concreto, ¿no? O sea, será la comprobación o la oportunidad de comprobar que todos sus dichos son verdad, ¿sí? Con esta irrupción, con este advenimiento que ciertamente estamos esperando. O sea, el mismo Jehová el Emet es el mismo Jesús fiel y verdadero. El revelado a los antiguos es el Verbo de Dios, o sea, Jesucristo. Y cuando dice el Verbo de Dios, verbo es palabra, ¿sí? O sea que aquí estamos hablando de un paralelismo entre el personaje y lo que dice, ¿sí? Entre Jesucristo y sus dichos. O sea, los dichos de Dios son verdad por cuanto provienen del perfecto, ¿sí? La esencia y la sustancia de Dios está en sus palabras, en el verbo. Esto, además de dejar clara otra vez la divinidad de Jesucristo, nos muestra cómo la fidelidad, la veracidad y la confiabilidad de Dios son una parte tan importante, tan fundamental del carácter de Dios, que esas características
definen a Dios. Dios es fiel y verdadero. La fidelidad y la veracidad son dos términos que pueden usarse sin dudar para nombrar al Dios de la Biblia, al cual sencillamente se le podría llamar así. Este es su nombre. Su nombre lo describe, lo define. Él es fiel y Él es verdadero. Fíjense, hermanos, reconocer a Dios mediante un nombre, ¿sí?, implica creer en Él, implica ya un acto de fe. El nombre de Dios es Dios mismo. Dios y su nombre aquí se funden, son la misma cosa. El nombre expresa la naturaleza de Él, quién es Él y cuál es su carácter o sus características. Y esta definición es permanente, es por los siglos, no cambia, no varía. Dios quiso darse a conocer mediante su nombre, y su nombre, bueno, aquí fiel y verdadero, por ejemplo, expresa su personalidad, expresa su posición y expresa también sus atributos. Y toda la revelación sobre esto, ¿de dónde la obtenemos? Estrictamente, hermanos, de la Biblia. Solo de la Biblia. No hay otra fuente que muestre lo que Dios piensa, lo que Dios dice y lo que Dios hace. No hay otra fuente de la verdad. Sola Escritura, decían los reformadores allá de la iglesia, afirmando con esto la autoridad total, pero además la autoridad exclusiva de la Biblia para mostrar la verdad de Dios. Decíamos la semana pasada, si no tuviéramos esta base de la Biblia, pues todo se nos iría en opiniones sobre Dios. Pero la Biblia es clara, y así vemos desde los antiguos y hasta Apocalipsis cómo el nombre de Dios, o algo que define a Dios, es precisamente que Él es fiel y verdadero. Dice Juan, en primera de Juan 5:20, yo se lo leo, dice: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, dice, para conocer al que es verdadero, dice ahí Juan, al que es verdadero, y nosotros, dice, nosotros estamos en el verdadero, o sea, afirmados, plantados, ¿verdad?, en su Hijo Jesucristo, de quien dice ahí mismo el apóstol Juan: este es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, esto del verdadero Dios no solamente habla de que es el auténtico Dios, sino de que es el Dios de verdad, mismo atributo que se viene hablando de Él desde los tiempos más remotos. Un Dios lleno de veracidad, un Dios que no falla a la confianza que alguien deposita en Él, que no falla a los compromisos que contrajo, un Dios cuyos sentimientos no cambian o le hacen cambiar de opinión, sino un Dios que es seguro, un Dios en el que se puede creer sin problema, un Dios que es estable. Cuando decimos, por ejemplo, en términos humanos, que alguien le es fiel a su pareja, ¿qué significa? Que está cumpliendo sus promesas, primordialmente, que sostiene la palabra que empeñó al unirse a su pareja para siempre. Estoy hablando de términos del matrimonio. Cuando decimos que un amigo es fiel, es porque podemos confiar en él, ¿sí? Porque si nos hizo una promesa, por ejemplo, sabemos que la cumplirá, ¿sí? Pero ciertamente, como seres humanos que somos, entendemos que somos absolutamente imperfectos y nadie es absolutamente confiable. Nadie. Solo Dios es absolutamente fiel, porque seguro Él sí no fallará. En Él no se puede hallar mentira, en Él no se puede hallar hipocresía y en Él no se puede hallar siquiera un desliz. Dios cumplirá todo, absolutamente, lo que ha prometido. Esto nos habla de que la verdad misma está anclada o pegada a Dios. Dios y la verdad son la misma cosa. Por lo tanto, Dios no puede mentir. Él es verdad. Aún Jesucristo, recordémoslo, expresó sobre sí mismo que Él es la verdad. O sea, no dijo Él ser un camino a la verdad, sino ser Él absolutamente la verdad. Pilato se lo preguntó. ¿Y qué es la verdad, no? Cuando
lo tenía ahí a su disposición. Lástima que a Pilato no le interesaba escuchar realmente la respuesta, sino que aquello simplemente fue un exabrupto o una forma de menospreciar la verdad que había en el Hijo, que hay, por supuesto, lo que había, que hay siempre en el Hijo de Dios. La pregunta es si a usted le interesa esta verdad, o sea, ¿realmente quiere conocer esta verdad? Bueno, pues esta verdad es Dios, esta verdad es Cristo. Así fue revelado desde tiempos antiguos, desde el paso del pueblo de Dios, del pueblo de Israel por el desierto. Ellos tuvieron esta revelación. Y vamos a verla. Es importante que la veamos y que entremos al detalle de aquellas cosas en las que Dios será fiel y firme y verdadero y no cambiará de opinión. Acompáñeme a Éxodo capítulo 34, versículo 6, por favor. Éxodo 34, 6. Éxodo 34, versículo 6. ¿Lo tiene ya? Vamos a leerlo. Dice: y pasando Jehová por delante de él, o sea, esto es de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Sí? Y vamos a ver, el siguiente versículo ya nos muestra aquellas cosas en las que Él está lleno de verdad y es fiel. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y vamos a subrayar esa ahí, porque esa ahí es fundamental, ahorita vamos a ver por qué. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya decíamos la semana pasada, esto habla de los que le aborrecen. De modo que no se puede pensar en cristianos que ya no aborrecen a Dios, que estén trayendo maldiciones generacionales. Olvídese de eso, ¿eh? O sea, esta situación por la que pasan los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación es de los que le aborrecen. ¿Cuántos aborrecen aquí a Dios? No, espero que ninguno, ¿verdad? Bueno. Pero bueno, aquí entendemos otra vez al Dios de verdad. Dice que es grande en misericordia y verdad. Encontramos la fidelidad de Dios descrita no solamente como su apego a nosotros. Muchas veces tendemos a creer que su fidelidad es nada más eso, que Dios invariablemente estará conmigo, haga yo lo que haga y viva como viva, Dios es fiel a mí. Pero tenemos que entender que aquí la fidelidad de Dios describe la fidelidad a sí mismo, antes que otra cosa. La fidelidad a su palabra, la fidelidad a su promesa, la fidelidad a lo que Él ha pensado y establecido y decretado desde el principio de los tiempos hasta el fin de los tiempos nuestros, por supuesto, puesto que para Él estos límites no existen, ¿no? Él es fiel a sí mismo, Él siempre honrará su palabra, la cumplirá. Y aquí vemos, y por eso subrayaba lo de la I, que Dios es fiel aquí básicamente para dos cosas. Dios es fiel, lo mismo, porque guarda misericordia a millares, perdonando su maldad y su rebelión y su pecado, ¿sí? Como también es fiel por el hecho de que no tendrá por inocente al culpable, ¿sí? Sino que lo castigará, que le dará el pago, la retribución debida a su extravío, diría Pablo, ¿no? Y que Dios será testigo de cómo la maldad es tan invasiva como un cáncer que puede requerir de varias generaciones para que pueda ser desarraigada de una familia. Aquí es donde se puede entender mejor por qué razón Dios afirma y se muestra como fiel y verdadero. Esta idea no significa que Él será fiel como aquel que es fiel para permanecer al lado y haciéndole el bien a alguien que lo rechaza. No habla de esa fidelidad. Nadie aquí se confía en eso. En este último versículo vemos que Dios es grande en verdad o en fidelidad, que es confiable. Lo mismo confiable
para que de Él esperen misericordia los que se arrepienten, como para que de Él esperen sin duda castigo los malvados, los que le aborrecen. Dios es fiel para cumplir sus promesas a los que se arrepienten, y también es fiel para cumplir sus promesas para con los malvados, para con los que no se arrepienten. En las dos vertientes, en las dos líneas de acción de Dios, se puede comprobar la fidelidad de Dios. Esta virtud o este atributo de Dios suele no entenderse muy bien, por eso hay que desglosarlo, hay que profundizar en él. No es un término que a veces se comprenda en toda su magnitud. Son muchos los que han llegado a pensar que Dios está obligado de algún modo a mostrar una inclinación total a favor de alguien, aun cuando ese alguien viva en una continua y permanente rebelión contra Dios, desobedeciéndole y practicando el pecado. ¿Se ha llegado a pensar así? Pero Dios, que es fiel y verdadero, con toda seguridad cumplirá lo que prometió, tanto para los que le aman como para los que le aborrecen. Y abundan en la Escritura las muestras de esa seguridad. Simplemente acompáñeme al Salmo 145, versículo 20, y comprobémoslo juntos. Salmo 145, versículo 20. Salmo 145, 20. ¿Lo tiene ya? Vamos a leerlo juntos. Está cortito. ¿Qué dice? Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La idea es muy simple, hermanos. Y por simple a veces no se ve con claridad. Los malvados, por cuanto Dios es fiel, pueden esperar con toda seguridad su destrucción. Una eternidad en el infierno, apartados para siempre de la presencia de Dios, ya sin esperanza, siendo atormentados, mas no consumidos, en un terrible hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, por cuanto Dios es fiel. ¿No? ¿Y eso qué tiene de fidelidad? Pues porque no hemos entendido qué es la fidelidad de Dios. Dios es fiel para cumplir lo que prometió, y esto es una promesa suya. Pero está la otra cara. Los que le aman, los que le amamos, podemos estar seguros absolutamente de que Dios nos guardará, de que Dios nos preservará y nos salvará. Nos ha salvado ya. ¿Sí? Es una idea muy simple esta que encierra el Salmo 145, 20, pero es una idea contundente y además una idea cerrada. No caben allí negociaciones, no caben allí criterios, opiniones. Es que a mí me parece que probablemente el Señor, decía por ahí Joel Osteen, este predicador falso, va a honrar la fe de todos, no importa que hayan creído en los ídolos o en el volcán o en la rata o en la vaca. Dios verá que estaban buscando lo espiritual y lo salvará. Pues esa es tu opinión. Mas la Biblia es clara. Jehová guarda a los que le aman y destruirá pues, a los malvados, a los que no le aman, a los que no le siguen, a los que no creen en él. La idea es simple. Y a veces se negocia con esto. No puede haber, por cuanto Dios es fiel y honrará lo que prometió, más que dos destinos para el hombre: salvación eterna o perdición eterna. Insisto, ¿por qué? Porque Dios dijo y Dios es fiel. Acompáñenme a Deuteronomio 7:9, por favor. O sea, aquí en el Dios que es fiel y verdadero vemos a un Dios determinante, a un Dios que no se mueve de la posición, decíamos al principio, que tiene respecto a estas cosas. Y Él no cambia, por cierto.
Es el mismo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues, es una invitación, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Y ahí viene la explicación de su fidelidad. Dice ahí que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y también Dios es fiel, que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. Alguien dice, no, pues yo no odio a Dios. Pues no, pero con andar en tu pecado muestras tu desprecio, muestras tu odio a este Dios que es perfecto. ¿Sí? En persona, dice, en persona le dará el pago. ¿Por qué? Volvemos al punto, porque Dios es fiel. Aquí vemos este atributo otra vez en el hebreo original, y el término que aparece allí curiosamente es diferente, es el término aman, que no tiene que ver con el amor, es simplemente así en el hebreo. La idea de ese término aman es una idea ciertamente muy parecida a las que ya vimos a emuna y a emet al principio. Significa estar seguro, o sea, Dios está seguro que así será. Significa ser confiable, significa estar firme, significa aguantar, ser veraz, significa aferrarse a una posición y tener juicios perdurables o opiniones verdaderas y duraderas. La idea de la palabra es muy interesante. La palabra esta, aman, nos da la figura, imagínense ustedes, del lugar en el que es clavada una estaca, ¿sí? Una estaca que una vez que es clavada con fuerza, permanece firme y permanece inamovible, aun cuando alguien intentara violentarla o intentara quebrarla, ¿sí? No podría. La idea es de una fidelidad que es inquebrantable, ¿sí? Como esa estaca ahí clavada en la tierra que no se mueve, pase lo que pase. ¿Qué entendemos ahí? Que Jehová tu Dios es fiel para cumplir su promesa de misericordia a aquellos que le aman y le obedecen. Dice ahí, ¿hasta cuántas generaciones? Hasta 1000 generaciones. Ay, hermano, y si yo soy de la generación 1001 o 1002, pues eres parte de la promesa. Obviamente no está estableciendo un límite ahí, más bien lo que está estableciendo es que no tiene límite. Esta es una forma de decirlo, ¿sí? Esta expresión significa sin límite, hasta un número ilimitado de generaciones, o sea, hasta 1000 generaciones X. Los que le aman y guardan sus mandamientos hallarán su favor, lo recibirán. Esto significa, vean qué certeza podemos tener, que Dios no limitará su bondad, no la limitará para aquellos que le aman y le obedecen. ¿No le da gusto? Pues no le veo mucho gusto que digamos. Hermanos, eso es una maravilla, es una excelente noticia. Dios cumplirá esta promesa aun cuando alguien intentara violentarla o tratara de quebrarla. Esta verdad es firme, no se moverá. No habrá quien haga cambiar de opinión a Dios respecto a su promesa de salvación, de perdón y de misericordia hacia aquellos que muestran su fe precisamente por las obras, porque le obedecen, dice ahí, los que aman a Dios y le obedecen, los que hacen lo bueno, vaya. Los que ya no practican el pecado así una y otra vez. El que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y el que practica el pecado define a alguien que anda en el mismo pecado toda su vida, una y otra vez. La figura es como la de producir algo en serie, ¿sí? Muchas veces, el pecado el mismo, hoy, mañana, pasado mañana, el año que entra, siempre el mismo. Pero los que le obedecen, qué maravilla, tienen esta promesa de salvación por segura. Hay perdón y hay misericordia seguros para todos aquellos
que aman a Dios y le obedecen. Aun cuando alguien quisiera venir y torcernos esa verdad y decirnos otra cosa, afirmando falsedades, la verdad de Dios es inquebrantable, no se moverá. Así venga alguien e intente agregarle requisitos a esa salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Aunque alguno venga y nos salga con que no es suficiente con creer en Cristo, sino que hay que agregarle obligaciones y rituales y costumbres y tradiciones y guardar días y abstenerse de comer o de beber aquello para ser salvo. Eso no quebrantará la promesa de Dios. Basta con creer en Él, andar en el amor de Él y obedecerle. Dios hará misericordia por cuanto es fiel a los que le aman y le obedecen. Repito, ¿le da gusto? Al que no le da gusto es porque pues no le aman y le obedece, me imagino yo, ¿verdad? Porque dice, ay, entonces a lo mejor no entro ahí en el parámetro ¿no? En la medida. Pero Dios hará misericordia sin duda a aquellos que le aman y le obedecen. Ya con Cristo revelado, porque estamos leyendo el Antiguo Testamento, esta misma promesa se mantiene, es vigente, ¿sí? La salvación ciertamente ahora la recibimos por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿sí? Este Jesucristo que nos ha dado a conocer al Padre y que nos ha dado esperanza de ser librados del castigo por cuanto Él pagó el precio por nosotros, ¿sí? Y esa fe, lo sabemos, estaría muerta, o sea, no existiría si no se manifestara en obedecer a Dios, si no se manifestara en hacer lo bueno, porque alguien, dice la Escritura en Santiago, a ver, muéstrame tu fe sin tus obras. Pues no se puede. Y cuando habla ahí de las buenas obras, no habla de altruismo nada más, de darle de comer a los pobres y demás, habla de hacer lo bueno, de ya no andar en lo malo, practicando el pecado. Habla de esta novedad de vida o de esta vida nueva en la que ya no andas en tus pecados de siempre, en la que ciertamente pues no eres perfecto como nadie lo somos y llegamos a deslizarnos y a caer alguna vez, pero alguna vez, ¿sí? Como una cosa excepcional, ¿no? Y nos arrepentimos y el Señor es fiel y justo, dice la Escritura, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, por cuanto es fiel para con los que le aman, ¿sí? ¿Se da cuenta? Dios es fiel. Tenemos esa certeza. Los que le amamos, estamos seguros de eso. Los que le amamos, pues mostramos que Dios ha puesto su amor en nosotros, ¿sí? De otra forma, no habría manera de que alguno anduviera realmente en el amor, en la clase de amor del que habla la Escritura. Si usted le ama y le obedece, aun cuando sea imperfecto, aun cuando tenga sus detalles, aun cuando tenga mucho que mejorar como todos nosotros, pero si ya no anda en sus pecados, felicidades. Ya no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Ya no hay nada, como decíamos el miércoles, que nos pudiera arrancar como miembros del cuerpo de Cristo. Nada. Ya somos suyos, somos su iglesia. Ni nosotros mismos nos podemos cercenar ahí. Si ya hemos sido lavados y regenerados, somos, sin duda, hermano, no lo dude más, somos de aquellos con los que Dios hará misericordia, porque aún siendo imperfectos, le amamos y le obedecemos. Y Él dijo que los que le aman y le obedecen tendrán su misericordia y su perdón. ¿Le da gusto o no? Por eso dice el autor de Hebreos, por lo tanto, por todo esto, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, o sea, nuestra fe, porque fiel es el que prometió, dice la Escritura. Él está hablando, el autor de Hebreos ahí, de que por Cristo, por su sacrificio, tenemos ahora entrada al lugar santísimo. ¿Sí? Está hablando del cielo, ¿no? Tenemos acceso a la morada de Dios. Aquella morada impenetrable ahora es accesible por Cristo, que ha sido nuestro sumo sacerdote.
y la víctima de la expiación también. Fiel es el que prometió eso. O sea que se puede confiar en esa promesa. ¿Le da gusto o no? Porque veo caras de preocupación aquí, perdón que se lo diga, pero de aquí se ve todo. Pero hay otra cara en esta moneda de la que estamos hablando, la otra cara. Así como Dios es fiel para hacer misericordia y para perdonar a los que le aman y guardan sus mandamientos, también Dios es fiel, lo leímos hace un momento, para dar el pago en persona al que le aborrece. ¿Y cómo es ese pago? ¿Cómo dará ese pago? Dice ahí mismo, destruyéndolo. Destruyéndolo. Qué palabra, ¿no? También para eso, Dios es absolutamente fiel, Dios es absolutamente confiable. Dios dará el pago en persona al que lo aborrece, destruyéndolo. Dice, y no se demora, no se tarda con el que le odia, sino que en persona, repite, le dará el pago. Y como Dios es fiel, así será. Dios es absolutamente digno de confianza. Él dijo, y así va a ser. Ni le mueva, hermano. O sea, ni intente ponerle ahí un agregado, ¿no? O una excepción, ¿no? De repente hay quien se siente como que tiene fuero, ¿verdad? Como los diputados, ¿no? Pues sí, eso dijo, pero en mi caso va a ser diferente. Sí, la escritura dice, pero a mí Dios me dijo que ya puedo hacer lo que yo quiera. Pues no. Dios no hace acepción de personas. Nadie puede ser una excepción a la regla que en su fidelidad Dios cumplirá. No hay excepciones a la regla. A lo largo de la historia, hermanos, el Dios que es fiel y verdadero, el que no miente, ha probado que es precisamente fiel. Ha probado que Él es así. Él ha guardado el pacto y la fidelidad y la misericordia, perdón, el pacto y la misericordia a los que le aman, pero también ha castigado al rebelde, al que no se arrepiente, al que no se aparta de sus pecados. Dios es fiel. Dios no es como nosotros. Dios no es como ese papá que de repente está el hijo portándose de lo más terrible y nomás se la pasa diciéndole, te voy a pegar. Y te voy a pegar, te voy a sonar. Sí me quito la chancla, de veras me la quito. Ajá, y el otro está así. Sí me la quito, Y el otro parece estar diciendo, pues a ver, pues no se ve claro. ¿Verdad que a veces piden a gritos la disciplina a nuestros hijos? Pero a veces no me diga que usted no le ha dicho a uno de sus hijos, te voy a disciplinar, y no lo disciplinó al final. ¿Cierto o no? Pues no hay que hacerlo, hermanos. Necesitamos ser fieles y nuestros hijos tienen que ver este rasgo en nosotros. De que cumplimos todas nuestras promesas, las buenas, las que les producen algún beneficio, y las que ellos creen que no les producen beneficio, sino porque más bien es disciplina, pero también les producen beneficio. Necesitamos ser fieles en eso. Dios es así. Dios es fiel para dar a cada uno el pago según sus obras. Y cómo duele escuchar esto en algunas circunstancias, Lo vemos todo el tiempo. A veces es tan doloroso ver a este Dios fiel que ciertamente dará misericordia a los que le aman y le siguen, pero que también ciertamente castigará a los que le aborrecen. Que la gente en general, la gente en el mundo, se resiste a creer esta verdad. Se resiste. Algunos se enteran de primera mano de esta realidad y mejor se apartan. No quieren tener nada que ver con un Dios al que pues, no están dispuestos a seguir. Piensan que alejándose o no siguiéndolo o no estando cerca, escaparán del castigo, mas Dios es fiel. Dios hará
todo lo que ha dicho. Y así muchos no toleran, esa es la palabra, no toleran a Dios. No lo toleran porque no entienden cómo es que este Dios que es amor no salva a todos, sino que a unos salva y a otros, dice la Escritura, destruye. No les entra el concepto este. Mas Dios es fiel. Él no va a cambiar por lo que la gente opine o deje de opinar sobre su persona o sobre su justicia o sobre su amor. Que por otro lado son atributos de un Dios que es perfecto, porque los que se condenan son condenados con toda justicia por sus pecados. No hay injusticia en los que se condenan. Y los que se salvan son salvos con toda justicia, pero no por nuestra propia justicia, sino porque Jesús pagó. Dios hasta el día de hoy sigue sin dar por inocente al culpable. Sería injusto si así lo hiciera. ¿Y cómo es que nosotros vamos a pasar allá, de aquel lado, a su presencia, a su morada eterna? Pues por la misericordia de Dios. ¿Sí? Solo porque en ese acto, en su sacrificio, en el sacrificio de Cristo, está nuestra justicia. Somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios. Solo por eso. Dios es absolutamente justo en los que se condenan y en los que se salvan. El que se condena por su pecado. Dice la Escritura que Él no vino a condenar al mundo. El mundo ya había sido condenado por su maldad. No hacía falta que Jesús viniera a condenar nada. Ya estaba condenado. Jesús vino a salvar, dice ahí, lo que se había perdido. Dios es fiel. Dios no va a cambiar. Otros que se dan cuenta de esta realidad, Dios a unos salva y a otros destruye en su soberanía, Él obra. Otros pretenden que siguen adelante con Dios, pero se hacen una idea de Dios que es falsa. Y permanecen en la iglesia así como una especie de población flotante, ¿no? Ahí están, pero no creen todo lo que oyen. Ahí están y sí oyen estos mensajes, pero dicen, bueno, eso dice el pastor. Pero yo les estoy leyendo la Biblia, hermanos, no les estoy dando mi opinión, no han oído mi opinión hasta ahora. La Biblia es clara. Y ahí está esta población flotante, ¿no? Sí están en la iglesia, pero pues están por muchas otras razones. No porque crean la verdad completa acerca de este Dios que es fiel y que cumplirá todo lo que ha prometido. Y ahí andan, y por eso luego salen en la televisión a decir que Dios se apiadará de todos al final, porque Dios es amor. Sí, Dios es amor, ya lo revisaremos, es otro atributo suyo. Y de tal forma es amor que no nos dejó sin esperanza. De tal manera nos amó que nos dio el remedio. O sea, ciertamente es amor. Cuando Damaris se te enferma de alguna cosa, María Esther, por cuanto le amas, le das su jarabe, ¿verdad? O su inyección o lo que necesite, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ya tiene 14, 15 años y no quiere tomarse el remedio. Y se lo das y lo tira, ¿no? E intentas metérselo ahí a la boca el jarabe y no se lo toma. Y ahí sigue, ¿no? Con riesgo de muerte. Por cuanto tienes amor por ella, se lo das. Le das el remedio que salvaría su vida. Pero ¿qué haces si lo rechaza? ¿Qué haces si no lo quiere tomar? Ah, ¿ya no eres amor? ¿Ya no tienes amor por ella? No, tu amor está allí, dando el remedio, dando la salida. Así es Dios. Sí. Nadie diga, por cuanto Dios es amor, salvará a todos al final. No, por cuanto Dios es amor, nos ha dado un remedio. Pero ya cada quien. ¿Usted ya se lo tomó el remedio? ¿Sí o no? No me preocupe, hermano. La Escritura no nos revela a un Dios que al final les va a dar un buen pago a los buenos y a los malos, ¿verdad que no?
que al final les hará bien a todos, buenos y malos, no importa. Eso iría contra un atributo suyo que es su justicia. Eso le haría injusto, y Dios no es injusto. Acompáñame a Jeremías 17:10. Jeremías, capítulo 17, versículo 10. Jeremías 17, versículo 10. Dice ahí, ¿ya lo tiene? Bien. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, ahí está firmando una palabra suya, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. A cada uno según como viva, a cada uno según como obre, como haga, como se comporte, como sea. Y alguien dirá, no, pero pues eso es del Antiguo Testamento, ahora estamos bajo la gracia. Vámonos a la gracia, Romanos 2:6. Vámonos a Romanos 2:6. Y ahí vemos que Dios es fiel, que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Romanos 2:6. Es casi una copia de Jeremías 17:10, por el amor de Dios. Solo no queriendo ver, no se ve esto. Está hablando de Dios y dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, conforme a lo que hace en su vida cotidiana, conforme a su accionar. Dice ahí, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Sí, qué bonito, ¿verdad? Gracias a Dios por eso. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, porque han recibido la palabra primero, ¿no? Pero también el griego, o sea, todas las naciones. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente también, pero también al griego. Gloria a Dios por eso. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay escapatoria posible respecto a esos dos destinos. ¿Lo ve, hermano, o no lo ve? Dios dará el pago a cada uno. En persona, Dios le dará el pago a cada uno conforme a sus obras. Dos destinos nada más. No hay tercer destino, no hay purgatorio, ¿verdad? No hay examen extraordinario de la vida, ¿no? Solo dos destinos. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Habrá vida? Ahí nos levantamos y aplaudimos y nos gozamos, pero también habrá ira y enojo. Solo entendiendo que hay de las dos cosas, podremos valorar nuestra salvación, hermanos. Porque a la verdad, el que piensa que da lo mismo y al final Dios salvará a todos, pues ¿qué tendría de especial lo que ha hecho por mí? Pues ahí voy en la bola, ¿verdad? Junto con todos los demás. Pero por cuanto sabemos que hay ira y enojo para los contenciosos y los que no obedecen a la verdad y tribulación perpetua y angustia eterna, podemos valorar y agradecer que para nosotros haya gloria y honra y paz. Porque el juicio de Dios es para toda carne, para todos, por igual, para toda persona. Y Dios, que es fiel, dijo cómo será su destino, del bueno y del malo, y así será. No nos engañemos entonces, hermanos. Yo le pregunto, ¿usted en qué persevera? ¿En hacer el bien
o persevera en desobedecer a Dios? ¿Hace usted lo que es bueno o persiste en hacer usted lo que es malo? ¿Practica usted el pecado o ya realmente usted se apartó de eso? Y aunque a lo mejor no es perfecto, insisto, ya hay evidencias de que Dios está en su vida y ya hay frutos. Analícese, porque de eso depende cuál será su destino. Cada uno revise, yo insisto en esto, cómo vive. En algunos casos se pueden ver frutos que pensarían o que nos harían pensar que alguien es de Dios. En algunos casos, y esto a veces se ve hasta con más claridad, frutos de alguien que evidentemente no anda con Dios. Esos son a veces más claros, ¿no? Pero a la verdad, solamente usted sabe, ¿no? Cada uno hallará en su forma de vivir su destino. Y no es mi opinión, hermano. Es la palabra de Dios. Es el Dios que tenemos. No tenemos otro Dios. El Dios que nos fue revelado es así. Y de verdad que a muchos pues no les gusta. Esa es una realidad. No les gusta que cuando llega el momento de revisar en serio, así hacia adentro de uno, hacia sí mismo, o hacia la familia, hacia los que son nuestros, luego buscan argumentos que les permitan abrigar la esperanza de que Dios realmente no va a cumplir lo que prometió. Negocian. Piensan que Dios podría hacer una excepción por allí y salvar a los que le aborrecen. Pero Dios es fiel. No hay nada en lo que alguien pudiera apoyarse para esperar que, aborreciendo a Dios, Él pudiera tener misericordia y perdón para él. Algunos intentan sacar alguna cosa de la Biblia, ¿no? Y la tuercen ahí para apoyarse en eso, para seguir viviendo a su modo. Medio se apoyan torciendo algún versículo, pero apoyarse en una columna torcida, pues es fatal. Fatal. Algunos dicen, por ejemplo, es que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y dicen, ay, mis hijos ya son salvos, y mis papás, y mis hermanos, y mis tíos, y mis primos, y hasta el perico es salvo, ¿no? Que ya yo creí. Una amiga a la que me encuentro por ahí de vez en cuando, que afirma ser cristiana, cuando me la encuentro siempre le pregunto por su papá. Y siempre me dice lo mismo. No, pues mi papá anda en lo suyo, la verdad, pues él se emborracha todos los días, prácticamente vive borracho, evita la cruda, ¿verdad? Nunca está crudo, siempre está borracho. Y es violento y siempre ha despreciado a Dios. Pero luego dice esta hermana, lo bueno, pues es que a él le alcanza la promesa. Digo, ¿cuál promesa? Pues cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo ya creí, dice. Y le digo, a ver, ¿y si él muere siendo un rebelde? O sea, ¿qué puede resultar de que este hombre que conoce la verdad y peca voluntariamente, sigue pecando? ¿Qué puede resultar de eso? ¿Salvación? ¿No dice la Biblia que el que peca voluntariamente ya a sabiendas no le queda más esperanza que una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego? Eso dice la Biblia. Pues algunos pretenden que no dice eso la Biblia o le sacan la vuelta, ¿no? Pretenden que pueden vivir como sea, o los suyos pueden vivir como sea y no pasa nada, que nada de eso importa porque pues ya hay una promesa, dicen. Y usan una lógica ilógica. Dicen, yo ya creí y mi papá es de mi casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. 2 más 2 son 6, dicen, ¿no? Así le sale la cuenta. Es tan absurdo como eso. No, es que ya es salvo. Hay una promesa. Lo peor, hermanos, es que algunos que son ya maestros, o deberían ser ya maestros, dijo el Señor, luego salen y avalan esa posición.
que no es bíblica. Avalan eso. Y no lo hacen una ni dos veces, sino de a tiro por viaje, ¿no? Ni te preocupes. Ya a todos los de tu casa les alcanza la promesa. Con lo que esparcen una mentira del diablo. ¿Por qué del diablo? Porque es una mentira que provocará muerte. No piensan los que dicen de esta promesa, entre comillas, que ahorita vamos a ver si es promesa, que cuando avalan esa mentira, impiden el avance de la verdad. No piensan que por aludir a esa supuesta promesa, niegan el Evangelio, niegan a Cristo, hacen inútil su sacrificio y terminan vacunando a la gente contra el Evangelio. ¿Por qué? Porque si alguno muere en sus pecados, pensará, no, pues aquel maestro dice que no importa cómo vivo, sin duda, él me va a salvar, porque hay una promesa, dicen. Cuando un líder aparece delante de los demás a decir eso, en el fondo lo que les está diciendo es, queridos amigos, vivan ustedes como quieran, no importa, ni se preocupen. Síganle en sus borracheras, en sus robos, en sus perversiones sexuales, en su maledicencia, en su desorden. Adelante, desobedezcan a sus padres, muchachos, no hay bronca. Sigan haciendo lo malo, sigan deshonrando a Dios. Total, al final podrán ser declarados justos porque hay una promesa. Pero ¿prometió Dios eso? ¿Prometió Dios tal cosa? O sea, estrictamente Dios dijo alguna vez que si uno en la casa cree, ¿todos los demás ya son salvos automáticamente? O bueno, póngale usted que no automáticamente, pero al final, ¿no? Van a pasar así de panzazo, ¿no? Al final de sus vidas. Vivan como vivan. Porque si Dios dijo eso, pues sí, Dios es fiel, Dios cumplirá eso. Vamos a ver si lo dijo. ¿Lo vemos? Hechos 16:31. Hechos 16, versículo 31. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, ¿quiénes son ellos? ¿Quién se acuerda quiénes son ellos aquí? Está atrasito. A ver, examen. Pablo y Silas. Bueno. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, eso fue dicho por Pablo y por Silas al carcelero en Filipos. Hay otro momento, por ahí un poco atrás, les he dicho algo de esto a otra persona, pero era dirigido a ellos. La única interpretación válida, digamos, respecto a este versículo es que esta es una palabra que proféticamente Pablo le está expresando, guiado por el Espíritu Santo, al carcelero de Filipos. Mas no se trata de una promesa para todos los creyentes, no es promesa de Dios esto. Ahorita vamos a ver por qué. Hechos 16:28, vamos un poquito atrás. Hechos 16:28. Hay que recordar que Pablo y Silas están en la cárcel, ¿sí? Le han echado a perder el negocito a unos que tenían una esclava que tenía un espíritu de adivinación, la liberan y los meten a la cárcel, ¿no? Y los torturan allí, los azotan mucho primero y luego los meten ahí, con los pies así separados en el cepo, o sea, parados, con las piernas así sumamente abiertas, lo cual producía un montón de calambres, y estos alababan a Dios. Ya quisiera ver si haríamos lo mismo. Pero luego hay un terremoto, ¿verdad? Y se cae, se viene abajo la cárcel, ¿sí? Y entonces el carcelero
temeroso de lo que le van a hacer las autoridades, porque supone que se le escaparon todos los presos, intenta suicidarse. Y ahí entramos al versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz, así apurado, diciéndole: oye, no te mates, ¿verdad? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Qué cosa, ¿no? Que se quedaron en la cárcel ahí, en las ruinas. Nadie se fue. Dice el 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Primero, la pregunta es sobre una persona, ¿verdad? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo yo? ¿Cierto? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y buena noticia, también tu casa. Pero veamos el siguiente versículo. Y le hablaron la palabra del Señor a él y también, vamos a poner entre paréntesis, y también a todos los que estaban en su casa. Y él, o sea el carcelero, tomándolos en aquella misma hora de la noche, a Pablo y a Silas, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ahí sí se salvaron todos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es una maravilla lo que le pasó a este hombre en unas cuantas horas, en un lapso brevísimo. Pero ¿qué le están diciendo Pablo y Silas al carcelero? Revisemos así honestamente. O sea, a ver, carcelero, cree en el Señor Jesucristo, y por creer tú, ¿Dios salvará a todos los de tu casa? No, hermanos, no. Si así fuera, solo le habrían hablado la palabra del Señor a él. Pero ahí dice muy claro en el 32, ahí dice que le hablaron la palabra del Señor también a todos los que estaban en su casa. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Yo pregunto, a ver, ¿para qué tomarse la molestia de predicarles a los que están en la casa si por la fe del carcelero pues ya todos eran salvos? O sea, ¿ya para qué? ¿No? ¿Para qué predicarles? Pues había que predicarles porque pues esto de la salvación familiar no existe en toda la Biblia. ¿Sí? Miren ustedes, el carcelero creyó, y aunque no dice ahí que creyó, eso es obvio, lo vemos primero lavando las heridas de Pablo y de Silas que habían sido azotados. O sea, su fe fue manifiesta en sus obras. ¿Sí? El amor que este hombre mostró en aquel acto de lavar las heridas de los que antes eran los presos a su cuidado, muestra su fe. Y enseguida este hombre deseó hacer pública su fe, bautizándose con toda su familia, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, dice. ¿Sí? Pero de haber creído todos, cada uno en lo individual. Mucha atención con eso, hermanos. Los de la casa del carcelero tuvieron que oír el evangelio y creer cada uno. Tuvieron que ser expuestos a la palabra y cada uno tuvo que creer. Ahí creyeron todos, qué impresionante. Además, lo que habían visto pues no era para menos, o sea, solamente queriendo ser un ciego, no se habría podido ver lo que esa noche ocurrió ahí en Filipos. Sí, pero que quede claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, no es la promesa para todos los creyentes, ni implica salvación automática, ni comunitaria, ni hereditaria, ni nada de esto. Algo parecido ocurre con la vida de Zaqueo. Acompáñenme a Lucas 19:8, por favor, vamos a revisarlo. Lucas 19:8. Lucas 19, versículo 8. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, y el Señor estaba en su casa, recordémoslo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Primero, ¿por qué el Señor lo declara ahí salvo? ¿Con base en qué? ¿En qué se notó su fe? En sus obras. Zaqueo confiesa haber defraudado a algunos y les ofrece darles 4 veces más. Obras, arrepentimiento, conversión. Y entonces el Señor le dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. A esta casa, por cuanto él es también hijo de Abraham, porque hay que recordar que en ese tiempo todavía no se había revelado completamente, al menos, que la salvación sería para todas las naciones. Todavía era para Israel, ¿no? La revelación de esto sería posterior. Por eso dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Pero esto de que hoy ha venido la salvación a esta casa, ¿implicará que los de la casa ya eran salvos también? Porque ahí dice la salvación a esta casa. ¿Será? No. Lo que está diciendo Jesús ahí es esto. O sea, desde hoy hay un hombre salvo en esta casa. Desde hoy, el mensaje mismo de la salvación y el efecto mismo de la salvación ya está dentro de esta casa. Es el mismo caso del carcelero de Filipos. La salvación entró a su casa por el papá, ¿sí? En este caso por Zaqueo. Este hombre ahora proclamaría a Cristo, daría testimonio de Cristo, ya lo estaba dando ahí con su vida personal. Imagínense a los que le conocían que este era un defraudador terrible y ahora le ven repartiendo el dinero a los defraudados. Pues obviamente sus hijos verían esto, ¿no? Sería más fácil para ellos entender el evangelio. Pero cada uno tendría que creer. O sea, Zaqueo fue salvo, pero no sabemos si lo fueron sus hijos y sus nietos y sus primos y sus tíos y sus papás. ¿Quién sabe? No lo sabemos, aunque diga ahí que la salvación vino a esta casa. Eso significa no que sus hijos ya son salvos. Significa que Zaqueo ahora está en posición de amonestar a sus hijos con la palabra de Dios, de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Si la promesa entre comillas fuera otra vez: creen en el Señor Jesucristo y serán todos salvos automáticamente, pues saldría sobrando dar ejemplos, saldría sobrando dar instrucción. ¿Para qué? Si ya son salvos. O sea, qué afán de machacarles con eso a nuestros hijos. ¿Para qué los molestamos, no? ¿Para qué los incomodamos? ¿Para qué los inquietamos? ¿Para qué les decimos que sean santos como el Señor es santo? ¿Para qué? Pues ya son salvos, supuestamente. ¿Verdad que eso es absurdo? Ahora, hermanos, en más de esto, hay una regla fundamental de la interpretación bíblica, y es la siguiente: que la Biblia es su propio intérprete. ¿Qué significa eso? Que no se puede tomar un versículo aislado para hacer de eso toda una doctrina, si esa doctrina contradice al resto de la Escritura. O sea, para que algo sea válido, lo tiene que avalar el resto de la Escritura, tiene que ser armónico con toda la Escritura. Creer que Dios prometió salvación familiar contradice el resto de la Escritura, hermanos. Por eso dice que el camino es angosto. O sea, no se salvan en grupo, en familias, nomás cabe uno por el camino, ¿no? Y sin equipaje, por cierto, ya despojándose de todo el peso que le asedia, ¿no? El pecado. No hay salvación en grupo. Hermano, si hubiera más versículos en la Biblia, en general, en toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que avalaran que porque era el papá ya son salvos la esposa y los hijos, los nietos y los primos y el perro, pues adelante. Podríamos decir que Dios es fiel para cumplir eso. Pero ¿sabe qué, hermano? No hay otros. Interpretar aquel versículo de Pablo hablando al carcelero de Filipos, Pablo y Silas hablando con él, creyendo que eso es salvación familiar, rompería la armonía
que existe en la palabra sería contradictorio, habría un conflicto allí muy serio. Insisto, porque no hay otros versículos que confirmen eso, o que lo validen, que le den validez. En cambio, si está este, que les invito a leer, esto sí lo prometió Dios, y por cuanto Dios es fiel, lo va a cumplir. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Aquí vamos a ver un caso de descendencia, a ver si la salvación mínimo se contagia así como si fueran paperas, ¿verdad? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, versículo 4. Bien, dice, ¿ya lo tiene? ¿Todos ya? He aquí que todas las almas son mías, está hablando Dios, ¿no? Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. Bueno, fíjense, vamos al 5. Vamos a seguirle el hilo a el hilo conductor a este caso que pone aquí el Señor en Ezequiel. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, lo cual es idolatría, ni violare a la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, que es fornicación e impureza, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que no fuera un usurero, que de la maldad retrajere o quitare su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor, el que es fiel. Así será, no lo dude. Yo espero que todos entren en esta clasificación. Pero dice el 10, mas si o sea, está hablando del mismo, si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o sea, asesino, violento, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá Pero pues si tiene la promesa, hermano. Ahí está la promesa, dice. No, dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo. De cierto, morirá. Su sangre será sobre él. Hermano, ¿dónde queda aquí la interpretación de allá de que creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, que significa que todos son salvos? ¿Dónde queda? Estos versículos la hacen pedacitos. No hay forma de sostener esa mentira. No hay forma. Aquí estamos viendo a un padre que hace lo bueno, a un padre que se convierte de sus malos caminos, ¿sí? Y sin embargo, engendra un hijo malvado, ladrón, homicida, idólatra, fornicario, injusto y opresor. El padre justo vivirá, pero el hijo injusto heredará la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Ve que no hay promesa? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Dios no está obligado a cumplir algo que no prometió? Así de sencillo. La realidad es muy clara. Además, hermanos, la lista de padres creyentes en la Biblia que tuvieron hijos malvados es bastante amplia. O sea, búsquele y le va a encontrar. No, y dirá alguno, pero pues para eso está la promesa. Yo digo, ¿cuál promesa? No hay tal promesa, hermanos. La promesa es que Dios pagará a cada uno individualmente según sus obras. Fíjense el versículo 14 ahí mismo en Ezequiel 18. Pero si o sea, el hijo malvado, aquí estamos con el malvado, engendrare hijo
el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, ni comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviese en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre. ¿De cierto? Vivirá. ¿Por qué? Porque recibió la promesa en tercera generación. No. Porque el Señor paga a cada uno según sus obras, ¿no? Dice el 18, su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Dice, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. ¿De cierto? Vivirá. Hermano, ¿cree el padre y se salva el hijo? ¿Sí o no? Dígame. No. El hijo ha de creer por su cuenta. Algunas veces el padre cree y el hijo cree también. Qué maravilla, qué bendición. Tirémosle a eso, hermanos. Instruyamos a nuestros hijos en eso. Pero aún en el hecho de tener que instruirlos, se encierra la verdad de que ellos no son salvos por nosotros. ¿Y eso duele? Ay, pues sí duele. Por ejemplo, cuando un padre creyente pierde a un hijo rebelde. Cuando un hijo rebelde muere sin Cristo. Ya me imagino. ¿Y qué hacemos ante eso? ¿Vamos a diluir la verdad? Díganme ustedes. ¿Le rebajamos ahí para que no parezca tan duro? ¿Disfrazamos ahí un poquito el asunto para que no se note? ¿Metemos ahí la basura abajo de la alfombra, verdad? Y todo está lindo y todo está bien. Pues hay quien lo hace, ¿eh? Y haciéndolo, el que lo hace, se abraza, como decimos la semana pasada, de las piernas de uno que no es Dios y en quien no hay salvación. Se abraza de la promesa, dicen entre comillas. Esa promesa de que si cree el Padre se salva el Hijo. Muchos han oído este mensaje y lo siguen oyendo todos los días, todos los días. No se preocupen, dicen. Muere el hijo rebelde y dicen, lo bueno es que tenía la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que tenía era la misma que todos los demás, que Dios pagará a cada uno según sus obras, aunque no nos guste, aunque nos duela, aunque nos afecte, aunque nos entristezca. Es así. Yo les digo esto para que si alguien está dormido en sus laureles, en esa área, en ese terreno, pues ya despierte. O sea, despierten, o sea, que no les digan, que no les cuenten que la luna es de queso, hermanos. Ni ustedes que están aquí, ni ninguno que llegue a escuchar esto a través de la grabación. Los que se mueren sin Cristo van al infierno. Hayan ido o no hayan ido a la iglesia un día, hayan hecho o no hayan hecho una oración de fe, una supuesta oración de fe que nunca se pudo comprobar por las obras, por los frutos. No, es que yo hice mi oración de fe en 1982, dice alguno, ¿no? Ya. Pues no hay tal cosa. Nadie se salva por repetir una oración, ya lo hemos revisado y lo estudiamos. Nadie puede pretender eso si a su oración no le han seguido las obras que confirman que realmente tuvo fe. A veces hacen llamados para que la gente reciba a Cristo y digan, a ver, todos los que quieran ser salvos del infierno, levanten su mano. No, pues de tonto no la levanta, ¿verdad? La verdad,
Es muy reciente, yo acabo de ver eso. Levanten su mano todos los que no quieran ir al infierno. Ya está la gente, ¿no? ¡Ay, mira! 500 recibieron a Cristo. Oye, pero ni les hablaste de Cristo. ¿Cuándo les hablaste de arrepentimiento? De la condición del corazón. ¿Cuándo hablaste de esa condición caída que todo ser humano debe reconocer delante de Dios, pedir perdón, arrepentirse, apartarse de ella, creer en el sacrificio y entonces empezar a crecer? ¿Cuándo les hablaste de eso? No, pues no, nomás pregunté que quién quiere ir al cielo y no al infierno. Pues todos quieren ir. A la verdad, todo el mundo quiere ir al cielo, pero no todos quieren a Dios. Y el cielo es el cielo porque ahí está Dios. ¿Cómo vas a ir al cielo si no quieres a Dios? La promesa de Dios es que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero hay otra verdad a la que nos deberíamos abrazar fuertemente. Que los que mueren en Cristo, eso sí, tienen esa promesa, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, que es el cielo. Los que mueren en Cristo vivirán para siempre con Él. Si hay alguna promesa sobre la eternidad, es esa. Qué maravilla. Esa sí es la promesa, hermanos. Esa sí es la promesa. Que no los engañen. Ni a ustedes ni ninguno que escuche esto. Que ninguno, ojo muchachos jóvenes, que ninguno se confíe a ver si alcanza a reconciliarse con Dios en su último minuto de vida. Ya cuando vaya a la Cruz Roja, me arrepiento y ya la hice. ¿Y quién te dice que vas a tener ese minuto para reconciliarte? O sea, el tiempo es hoy. Y hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Hoy. Yo digo, ojalá a algunos que han muerto así, de forma a veces, por ejemplo, violenta, ¿verdad? Un balazo y ya quedan desconectados de inmediato, ¿no? Yo digo, ay Señor, pues ojalá hubieran alcanzado a tener un minuto para reconciliarse con Dios. La verdad es que yo no le deseo la condenación a nadie, ¿no? Ojalá ese último minuto de vida fuera suficiente como lo fue para aquel ladrón crucificado junto a Jesús, ¿verdad? Ya para morirse, creyó y el Señor le prometió salvación. Ojalá alguien tuviera ese minuto. Yo digo, Señor, pues ten misericordia. Pero muchas veces es muy dudoso que alguien haya tenido ese minuto. Nada garantiza que alcancemos a reconciliarnos con Dios si es que no lo hemos hecho, muchachos. Porque no importa qué edad tenga la gente se muere. Y a veces se muere instantáneamente. A veces ni cuenta se da. Y bueno, ya muriendo no hay nada que puedas hacer. Porque está establecido para el hombre. ¿Qué? Que muera una sola vez. Y después de eso, el juicio. Esa es la promesa. Que Dios, que es fiel, cumplirá. Eso sí lo dice la Biblia. Esa sí es la promesa. Eso sí lo prometió el Señor. Y Dios es fiel para cumplir esa y todas las demás promesas que ha hecho. Así que si alguno no anda con Dios todavía, pues más le vale caminar con Dios de una vez. Para que reciba la promesa de salvación y no la promesa de condenación, que también es promesa. Ojalá pudieran oír palabras como las que pronunció Isaías cuando dijo: busquen a Jehová, busquen a Dios mientras puede ser hallado. O sea, ahora que hay tiempo, llámenle en tanto que está cercano, ahorita. Y deje el malvado su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dijo Isaías también: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Esa es una promesa de Dios. Aprovéchenla mientras el Señor puede ser hallado. Y no se engañen, muchachos jóvenes y también los adultos, por supuesto. Solo la verdad nos hará libres. Las mentiras, como esta de la salvación comunitaria, nos hunden. Nos hunden. Mira esta promesa. Acompáñame, Ezequiel 18:20. Ya con eso terminamos. Vamos viendo la promesa, la que sí es promesa de Dios. Hay que mirarla bien. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él. O sea, solamente alcanza para uno. Sí. Y la impiedad del impío será sobre él. Ay, es el Antiguo Testamento, hermano. Vamos al Nuevo. Romanos 14:12. Mira qué terrible es escuchar este afán de que no, es que el Antiguo Testamento y que ya no vale. ¿Quién dijo? Si le quitáramos el Antiguo Testamento a la Biblia, el Nuevo no tendría sentido. Romanos 14:12. De manera, dice Pablo ahí, léanlo conmigo, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, de sí mismo, de su propia persona. ¿Les queda claro esto? Dios es fiel. La justicia del justo será sobre él. Su alma no morirá. Dios es fiel. La maldad del malvado le afecta a él y su alma morirá. Entonces, dice alguno, entonces ¿puede alguien creer y convertirse, pero probablemente eso no alcance para que su hijo se salve? Por supuesto, eso no alcanza para que su hijo se salve. No. Tal vez por eso es que dijo Jesús que en aquel día, en el arrebatamiento, estarán dos juntos y el uno será tomado y el otro será dejado. A lo mejor son el Padre y el Hijo. Y uno es tomado y otro es dejado. Y la promesa, dice alguno, que den al Señor Jesucristo. Pues sí, te alcanza a ti, no le alcanza al otro. Es claro, ¿no? Y dicen algunos, no, pero ¿por qué? Pues porque Dios así lo estableció y Él es fiel. Él prometió la seguridad de la salvación a los que le aman y le obedecen. Y también prometió la seguridad de la condenación para los rebeldes que no se arrepienten de sus malos caminos. Y Él no prometió ni la salvación ni la destrucción por razones de herencia o de lazos de sangre, ¿no? Somos hijos de Dios no por voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, dice Juan, ¿no? Cada uno por su fe. El principio es el mismo. Fiel es el que prometió tanto lo uno como lo otro. Y Él cumplirá lo que ha dicho. Termino ahora sí, porque no quiero que se me vayan con esta otra laguna que también el cristianismo de hoy tiene respecto al entendimiento de la palabra. Abra su Biblia, ya es lo último. 2 Timoteo 2:13. No quiero que se me vayan con esa... que eso vaya a ser una espinita ahí clavada en medio de este tema. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ay, este versículo, hermanos, este versículo. Vamos a verlo con calma. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Eso dice. Pero significará lo que se ha creído por allí, porque, fíjense, hermanos, hay quien dice, ay, qué bendición es este versículo. Creen que esto es parte de la gracia
No está hablando de la gracia ahí. No está diciendo que no importa cuán infieles seamos, Él seguirá con nosotros, porque Él sigue siendo fiel. No dice eso. Cuando creemos eso, creemos que nos podemos salir con la nuestra, de ser algo así como la esposa a la que el esposo le va a pasar por alto todas sus infidelidades, todos sus coqueteos con el mundo, con los dioses falsos, con las riquezas, con el desorden moral, con el pecado en general, con la maldad. Creemos eso, ¿no? Acá se arreglan ellos ahorita. Dice alguno, ¡ay, qué bendición! Que aun cuando yo soy súper infiel al Señor, ¡ay, qué bendición! Él permanece fiel a mí. Lo he oído, continuamente oigo esta interpretación. Y todavía agregamos, sí, es que Él no puede negarse a sí mismo. Ay, Dios mío. Dice, Él es fiel para siempre, así que me será fiel y no me dejará, haga yo lo que haga, me guardará y me salvará, pese a que ni le obedezco ni le amo. Porque Él es fiel, aunque yo sea infiel. ¿Qué le vamos a hacer? Pues ni modo, así quiso Dios, dicen, ¿no? Él ya está comprometido conmigo porque yo hice una oración de fe hace muchos años, repetí como el perico, te recibo, bla, 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 como mi salvador personal, amén. A veces los que dicen eso ni siquiera oyeron hablar y ni mucho menos procedieron al arrepentimiento, pero sienten que ya son salvos y que Dios además les debe todo. Muchos sienten que tienen a Dios en sus manos, como que tienen a Dios en un puño, por esta afirmación que aparece allí. Ya se amoló el Señor, ¿verdad? Pues yo ciertamente soy bien infiel al Señor, la verdad. Soy borracho, parrandero y jugador. La mujer dice, soy adúltera y soy chismosa y mentirosa e intrigosa. Y el otro dice, pues yo soy ladrón y mujeriego y dejé una familia por allá y otra más por acá. Y soy altanera, dice alguna, y orgullosa. Y dicen los muchachos, pues yo soy bien infiel porque yo soy bien rebelde con mis papás, ¿no? Y me meto toda clase de drogas, ¿verdad? Y soy un consumado fornicario, ¿no? Como Julio Iglesias, que dice que ha tenido en su vida más de 3,000 mujeres a su disposición. Pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Dicen estos, ¿no? Aunque yo sea infiel, Dios me será fiel y estará cerca de mí. Momento. Estos creen en un Dios que les va a andar siguiendo durante toda su vida en sus pecados como si Dios fuera un perrito faldero. ¿Creen que Dios va a ir atrás de ellos y que está obligado a darles pura felicidad y puras bendiciones porque ya hicieron su oración? Ni modo, dicen, Él no puede negarse a sí mismo, Él me va a ser fiel. Malas noticias para los que piensan así. Ese no es Dios. Leamos un poco más, revisemos el contexto aquí y en general el espíritu, por favor, de la escritura completa. Segunda Timoteo 2:11, ahí un poquito atrás. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Bueno, estos versículos chocarían de frente con el siguiente interpretado como estábamos diciendo. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, pongámoslo en perspectiva. Un borracho, un mujeriego, una adúltera, una ladrona, ¿muestra con eso haber muerto con Cristo? Como Pablo lo afirmó cuando dijo, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. O sea, alguien que vive así, perdidamente, ¿muestra que murió con Cristo? Evidentemente no. ¿Los que practican el pecado mostrarán haber muerto a su viejo hombre si siguen haciendo lo mismo? No, rotundamente no. Solo vivirán con Él, y ahí lo acaba de decir, solo vivirán con Dios los que hayan muerto juntamente con Él, ¿no? Con Jesús, en su muerte y resucitados con Él, ¿no? Para nueva vida. Solamente esos. Luego dice que si sufrimos también reinaremos con Él. Esto habla de los sinsabores terrenales por estar en la fe, ¿sí? Y después Dios nos pondrá
Incluso habla de ser gobernadores en su reino, en el milenio y demás. Es todo un tema aparte, muy valioso. ¿Sí? Reinaremos con Él, con el principio de que si sobre poco hemos sido fieles, sobre mucho nos pondrá. Habla de eso. Es otro tema. Y luego dice que si le negamos, Él también nos negará. Jesús dijo eso, que todo aquel que lo confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, o sea, Él, lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ese es el tipo de confesión que demuestra la fe de alguno. Confesar ahí no es hablar, no es parlotear, no es repetir como el perico la oración de fe. Confesar aquí no es una repetición vana, sino habla de una confesión que se hace delante de los hombres cuando los hombres te están asediando, incluso para destruirte por tu fe. O sea, el que no me niegue delante de los hombres, yo no lo voy a negar delante de los ángeles de Dios. ¿Y por qué de los ángeles? Porque los ángeles estarán encargados de ese destino que dijimos que Dios en su fidelidad tiene para todos: salvación o destrucción. Habrá ángeles servidores de Dios apartando al trigo de la cizaña, ¿verdad? A los cabritos de las ovejas del Señor. Y unos pues van al fuego y otros van al gozo. ¿Sí? Entonces nadie que haya repetido una oración es salvo por la oración. Se es salvo por confesar a Cristo y por creer con el corazón, que implica hacer lo bueno, obedecerle y todo esto. Y entonces, con ese contexto, llegamos a este famoso versículo: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Que en este contexto, atención con esto, significa: si fuéramos infieles, si fuéramos falsos, si dijéramos que amamos al Señor pero nuestros hechos lo niegan, si fuéramos desobedientes, si fuéramos rebeldes, Él permanece fiel a su promesa de destruir a los que hacen iniquidad, como permanece fiel a su promesa de salvar a los que hacen lo bueno. O sea, ¿qué quiere decir? Que por más pecado que haya, Dios no va a cambiar. Dios es fiel. Fiel es el que prometió. Allá cada quien si quiere ser infiel. Dios seguirá siendo fiel y se sostendrá firme, quieto en su promesa de destruir al impío y salvar al que se convierte a sus caminos. Dios acabará con los malvados, los echará al infierno y también salvará a los que se arrepienten y le aman y le obedecen, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Ya lo entiende mejor? Aguas con estos versículos, hermanos, porque Él es fiel y verdadero y no hay mentira en Él. Él es la verdad. Esa es la gran esperanza de los que creemos, pero también es el gran terror de los que no creen. Así es, que los que creemos y nos hemos arrepentido y le amamos y andamos en sus caminos, viviremos con Él para siempre. Y que los que no, padecerán la ira de Dios para siempre, porque Él no puede negarse a sí mismo. Él permanece fiel, seas fiel o seas infiel tú, Él es fiel. Porque Dios no es hombre para que mienta, dice por ahí la Escritura, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. ¿Alguien espera eso? ¿Que Él dijo y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? No, sin duda lo hará, porque Él es fiel. Acompáñame a orar. Padre, la suma de tu palabra, Señor, es verdad. Y eterno es todo juicio de tu justicia, dice la Escritura. Recibimos esta verdad, Señor. Esta verdad que corrige nuestras creencias equivocadas. Esta verdad que nos da una clara perspectiva acerca de ti, Señor. De cómo tú eres fiel y te sostienes en lo que has dicho. De hecho, sería imposible confiar en ti si tú no fueras tan firme y tan fiel como lo eres, Señor.
estaríamos sometidos a una opinión ahora y a otra mañana, si así fluctuaras tú entre dos pensamientos. Pero tú eres fiel, Señor, y eres firme, y no te mueves de lo que has dicho, Señor. Trasciendes a nuestras opiniones, vas más allá de lo que el ser humano puede entender por sí mismo. Pero a nosotros, que nos has dado entendimiento espiritual, Señor, nos muestras estas verdades, y con humildad nosotros, ahora, delante de ti, sencillamente las aceptamos y las abrazamos como parte de la verdad sobre ti, Señor. Y que aunque ciertamente se predican falsedades en torno a ti, tu palabra nos da testimonio de la verdad, Señor. De que tú eres fiel y verdadero, que no se haya mentira en ti, Señor. Por tu palabra podemos saber qué esperar. Gracias porque nos has alumbrado y nos has prometido salvación, Señor. Mas entendemos que ahora que esa es para nosotros. Y aun cuando estamos llamados a proclamarla para que otros te conozcan, entendemos que cada uno recibirá el pago conforme a sus obras. Gracias porque por tu palabra podemos saber que eso es verdad y eso es firme y no cambiará. Que en ti, como dice tu palabra, no hay mudanza ni sombra de variación. Que tú has dicho y harás. Gracias, Señor, porque esto nos brinda una base muy sólida para saber acerca de ese destino que tú has prometido para cada uno, Señor. Vida o destrucción, gozo o perdición, por cuanto tú eres fiel y cumplirás lo que has dicho. Gracias, Señor. Te rogamos que lo podamos comprender, digerir y también, Señor, alertar a otros que probablemente siguen creyendo falsedades, Señor, por cuanto no conocen tu palabra. Gracias, Señor, que has tenido a bien dejarnos tu palabra para que por ella podamos conocer la verdad. Y sabemos que solo la verdad y nada más la verdad nos hará libres, nos traerá salvación y vida en ti. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.